Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es María Eugenia Quiroga, soy arteterapeuta en formación, diplomada en arteterapeuta, con estudios también en psicología, haciendo constantes capacitaciones en terapia holística. Y bueno, nos encontramos esta vez para poder hablar sobre un tema que es súper importante en esta transición que estamos viviendo con respecto a la tecnología. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar con mis alumnos, hablamos de esta cuestión de la cuestión tecnológica, ¿sí? De cómo nos influye en lo cotidiano esto de poder sobrevivir a la sociedad y también ir trabajando con esta cuestión de la tecnología que a veces nos invade tanto, ¿sí? Bueno, este curso se llama Mindfulness y también vamos a hablar sobre la gestión emocional, ¿sí? La gestión emocional es algo que está relacionado con lo que es precisamente esto de poder manejar nuestras emociones en diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque somos seres humanos cargados de emoción. La emoción es una forma de reaccionar que tenemos ante diferentes situaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo rescatable de todo esto? Que esas emociones forman parte de nuestra inteligencia emocional, ¿sí? Todos tenemos, somos humanos, todos tenemos, como les decía, todos tenemos momentos en los que estamos más relajados o estamos más eufóricos o tenemos un buen día o tenemos un mal día. Son cuestiones inevitables. Y dentro de estas transiciones que vamos viviendo, vamos afrontando diferentes situaciones. Eh, Así que bueno, no vamos a decir que una situación sea más importante que la otra, sino vamos a ir viendo diferentes situaciones que nos van a ir ayudando a reconocer cuáles son estas emociones de las que estoy hablando. Bueno, entonces, primero vamos a hacer un breve repaso sobre lo que es la historia secular del mindfulness y su validación clínica, conocida como MBSR, ¿sí? Bien, hay un puente entre Oriente y Occidente con respecto a esta corriente que se hizo muy popular hace un par de años, pero sigue resonando. Tengamos en cuenta que las corrientes terapéuticas van sumando conceptos, van sufriendo estas modificaciones a lo largo de los años según las diferentes circunstancias tecnológicas y los diferentes ámbitos laborales. ¿Por qué me refiero a los ámbitos laborales? Porque el mindfulness fue llevado también exclusivamente a estos ámbitos donde el estrés hacía manifiesto en nuestra cotidianidad, en el trabajo, además de lo que tiene que ver con el núcleo y personal y privado de cada persona, ¿sí? Entonces, mindfulness es la traducción al inglés de la palabra sati, ¿sí? Un vocablo de idioma pali, la lengua en la que se registraron las primeras enseñanzas budistas. Atención con esto porque una vez más nos volvemos a encontrar con registros de teorías de hace muchísimos años, ¿sí? Muchísimos años, que también han sido parte de lo que es el rescate de este siglo, ¿no? ¿A qué me refiero? A las movilizaciones de yogis, a la interiorización de lo que es el yoga, de lo que es el reiki, ¿sí? Terapias que toman una nueva forma, pero mantienen tradiciones, ¿sí? Principios básicos de estas corrientes. Entonces, esta palabra sati, que se registró en las primeras enseñanzas budistas, hace referencia a la capacidad de recordar y expresar en el momento presente, con atención y discernimiento. Durante más de 2500 años, estas prácticas meditativas se preservaron y transmitieron integradas a marcos filosóficos y
religiosos en Oriente. ¿Sí? El proceso de secularización implicó un cambio de paradigma radical, desvincular las técnicas de entrenamiento mental de cualquier dogma, mítica, ritual o creencia religiosa. Entonces acá tenemos un cambio importante. El objetivo no era importar el budismo a Occidente, sino aislar el mecanismo psicológico cognitivo de la atención plena, para destilarlo en una herramienta universal, accesible y compatible con la medicina occidental clásica y la psicología científica. ¿Sí? Bien. Al despojar a la práctica de sus componentes culturales y religiosos, se transformó en un entrenamiento neurocognitivo. ¿Sí? La palabra de neurocognición hace referencia directamente a la forma en que nuestro cerebro reacciona a la hora de aprender. ¿Sí? Entonces, un ejercicio sistemático para el cerebro que cualquier ser humano puede practicar, independientemente de sus creencias personales. ¿Sí? Entonces, no importa la edad, ¿sí? No importa tu condición, sino que siempre se pueden aplicar estas técnicas. ¿Sí? Bueno, continuamos con esta segunda parte. Entonces, este recorrido histórico nos certifica que evidentemente sí hay una base muy sólida en esta terapia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos ahora a continuar con lo que tiene que ver con el hito histórico de 1979. Atención con esta fecha, porque es una fecha donde se considera en 1979 el nacimiento de una nueva era de la medicina. ¿Sí? Bien. Entonces, el catalizador principal de esta transformación es el doctor John Kabat-Zinn. ¿Sí? No sé si les suena, si alguna vez escucharon sobre él. Pueden dejarme en los comentarios debajo en el Classroom, ¿sí? Pueden ir dejándome los comentarios abajo de los videos y cualquier pregunta también va a ser respondida, ¿sí? Bien, Zinn es un biólogo molecular egresado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y practicante de yoga y meditación Zen. Entonces, otra vez volvemos a conectar estas ramas, ¿sí? En 1979, Kabat-Zinn fundó la Clínica de Reducción del Estrés en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Su intuición clínica lo llevó a pensar que las técnicas de atención que él practicaba de forma privada podían ser de enorme utilidad para pacientes que el sistema de salud convencional no lograba aliviar del todo, ¿sí? Entonces, Zinn se presenta ante una situación donde encuentra que hay pacientes que podrían ser ejemplos o cumplir los objetivos que la terapia estaba proponiendo, ¿no? Bien, entonces, abrió las puertas de su clínica a personas que padecían afecciones complejas y severas, bajo una premisa revolucionaria para la época. Era momento de enseñarle al paciente que podía hacer el mismo, desde adentro, por su propia salud y bienestar a través de su mente. O sea que lo que hace Zinn es darle al paciente, ¿sí?, la claridad para que el paciente pueda ver que es él mismo el que tiene la capacidad innata de sanarse a sí mismo, ¿sí? Entonces es súper valorable. ¿Por qué? Porque es un despertar, ¿sí? Acuérdense que tiene una raíz budista. Entonces, los budismos hablan muchísimo sobre esta condición de poder despertar, ¿sí? Poder despertar a un nuevo conocimiento, una nueva percepción, ¿sí? También, cualquier duda que tengan acerca del budismo me pueden preguntar, lo que son prácticas, respiraciones, meditaciones. También desde la academia ofrecemos muchos cursos relacionados, prácticas presenciales y también capacitaciones online, en vivo o en grabaciones, ¿sí? Así que ustedes pueden ir eligiendo a ver cuáles son las opciones que más les guste. Siempre les recomiendo que
traten más de ir por lo presencial porque la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces es muy importante que lo puedan practicar. Bien, ahora vamos a hablar un ratito sobre el protocolo MBSR, la estandarización científica. Para que la comunidad médica y científica aceptara una práctica de origen meditativo, esta no podía ser ambigua ni basarse en testimonios aislados, requería una metodología rigurosa, replicable y medible, ¿sí? Así apareció el protocolo MBSR, ¿sí? Mindfulness Based Stress Reduction, ¿sí? Relacionada a la reducción, o reducción del estrés basada en mindfulness, ¿sí? Acuérdense que es uno de los primeros objetivos el reducir el estrés para lograr que la persona se pueda ir sanando a través de esas herramientas innatas que tenemos, ¿sí? Porque, como les decía antes, la vida cotidiana, la tecnología y todo nos está generando un montón de factores que aumentan el estrés, ¿sí? Entonces, al ser nuevas tendencias, también hace que tengamos que recurrir a nuevas herramientas como esta que estamos estudiando el día de hoy, ¿sí? Entonces, los primeros grupos de estudio de intervención se concentraron de manera específica en pacientes con dolor crónico, personas con patologías donde el dolor físico ya no se podía eliminar con fármacos o cirugías. El MBSR demostró que al cambiar la relación cognitiva con el dolor, separando la sensación física del sufrimiento mental o la resistencia, los pacientes experimentaban un alivio drástico y una mejora notable en su calidad de vida, ¿sí? Trastornos de ansiedad y estrés. Pacientes con niveles inhabilitantes de preocupación, ataques de pánico o sintomatología psicosomática. El entrenamiento sistemático en el momento presente demostró desactivar los bucles de anticipación catastrófica característicos de la ansiedad, ¿sí? Entonces, acá vemos algo que está comprobado. Eso es algo súper valorable en la ciencia porque estos métodos, ¿sí? Tienen una base sólida científica. Entonces, por eso son más confiables y más efectivos para poder generar una práctica saludable, ¿sí? Yo lo practiqué y también lo practico y tengo incorporadas ya muchas técnicas, además que yo soy profesora de yoga, para los que no me conocen, desde el año 2010, entonces yo puedo certificar también y también podría invitar a algunos de mis alumnos pacientes. Bueno, acá estamos en la tercera parte de este video, donde pudimos hacer un breve recorrido sobre el origen del mindfulness, ¿sí? De dónde surge y bajo qué condiciones, ¿sí? Entonces, le damos el agradecimiento a Sim, que fue el que creó efectivamente este nuevo método, haciendo una fusión con el budismo y aplicándolo a pacientes que lo necesitaban, ¿sí? Bien, para cerrar este primer video vamos a hacer una breve encuesta que les va a servir como parte del cuadernillo de trabajo, porque cada módulo tiene un cuadernillo de trabajo donde van a describir qué diferencia clave existe entre una práctica mística religiosa y el enfoque secular y el mindfulness implantado en la medicina, como primera pregunta. Y después, la segunda pregunta es: el protocolo MBSR se diseñó originalmente para pacientes con dolor crónico y ansiedad, pensando en tu propia vida diaria. ¿Cuál es el principal dolor o estresor en el que esperas aplicar esta herramienta? ¿Sí? Son dos preguntas breves pero fundamentales para que las piensen y las puedan responder. La extensión depende de ustedes, no hay problema con eso. Y también van a encontrar adjunto, ¿sí?, un PDF con el tema que vimos en esta clase y además el cuadernillo de trabajo, ¿sí?, que es un trabajo
práctico de mindfulness para que empiecen a entender con ejemplos verdaderos cómo aplicarlo a la vida diaria, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo módulo.